Listo. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos del Partido Socialista Auténtico. Bienvenidos a la Casa del Pueblo Diego Camerucci, el PSA Mar del Plata Batán. Hoy nos reúne la memoria del doctor Salvador Allende y una reflexión colectiva, como corresponde a un partido como el nuestro, acerca de estos 50 años de la interrupción, del derrocamiento del gobierno democrático de la hermana República de Chile. Vamos a traer al presente qué es lo que vivimos cada uno de nosotros, qué es lo que nos dicta la historia y qué nos propone la reflexión de lo ocurrido. 11 de septiembre de 1973. Muchos de nosotros, de quienes ya pasamos los 50 y bordeamos los 60, obviamente no fuimos a clase porque en Argentina 11 de septiembre es el Día del Maestro. Muchos tenemos muy presente el informativo a la tarde mientras mirábamos los dibujitos animados o algunas películas, aprovechando el no haber ido a la escuela, la interrupción de esos programas y la voz de los informativistas de entonces diciendo que había habido un golpe de Estado en Chile y que Salvador Allende se había suicidado. Recuerdo también el comentario de muchos mayores: ¿se había suicidado Allende? Es un tema no resuelto, seguramente, pero ¿quién era Allende? Yo tenía 7 años y la noticia me impactó, no tanto por el conocimiento de la política, que obviamente a esa edad no lo tenía, pero sí de esas percepciones de niño que se tiene también a través de los mayores. Y a partir de ahí, la figura del Chicho, como le decían en Chile, del médico de los pobres, fue un gran enigma. Después en Argentina vino también un golpe de Estado. Parecía repetirse el esquema en todo el subcontinente. Y entonces las reflexiones pasaron al plano de la intimidad y tratar de conseguir algún tipo de bibliografía y escuchar a través de las emisoras de onda corta algo de la historia de Allende. Entonces, algunas noches frías de invierno, mientras hacía los deberes de 5º grado, pudimos sintonizar Radio Magallanes en el exilio, repitiendo las últimas palabras, las que pronunciara Salvador Allende desde La Moneda. Entonces, el hombre, la realidad histórica y el mito se funden en el arquetipo propio del mártir, que desaparece defendiendo una idea, una convicción y también una lucha colectiva. Ahora el secretario de Política y Discapacidad, Rodrigo Romera, de nuestro Partido Socialista Auténtico, nos va a hacer una semblanza y contextuar esto que simplemente hoy empezamos comentando desde la vivencia de quienes éramos niños, para traer al presente, como dije al principio, la vigencia
de lo que es una vía democrática hacia el socialismo. Rodrigo. Bien, y en realidad antes de esa parte también quería contar un poquitito por ahí qué es lo que yo sentí, ¿no? Lógicamente yo tenía bastante menos años que Carlos, tenía 2 años, casi no caminaba, bueno, ahora tampoco, pero es un detalle. Pero en realidad, de alguna manera, años después en la familia se comentaba esto, ¿no? Lógicamente, como dice Carlos, cuando lo mismo que de alguna manera pasaba en Chile, también pasaba en Argentina, y pasaba en Paraguay, y pasaba en varios países de Latinoamérica. Y bueno, y hablar de Salvador Allende, ¿no? Un médico cirujano, anatomopatólogo, que se dedicó, no solamente fue el ministro de Salud, que también fue presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, chilena de medicina, también se dedicó, lógicamente, como sabemos, a la política. Y su idea era generar una vía chilena al socialismo. ¿Y qué significaba eso? Significaba trazar acciones que tuvieran que ver con, por ejemplo, la nacionalización del cobre, la estatización de empresas clave para el pueblo chileno y para el gobierno, y entre otras cosas también la profundización de la reforma agraria, que ya había empezado Eduardo Frei, su antecesor. Pero en realidad lo que a nosotros sin quitarle importancia a ese hecho, ¿no? que trajo la interrupción del gobierno democrático y el supuesto suicidio o asesinato de Salvador Allende, sin desmerecer esa situación, la idea es también entender por qué eso ocurría y por qué sigue ocurriendo, porque en realidad sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo que los países de Latinoamérica, un continente que no se entiende como pobre, ¿no? Porque tiene muchas riquezas en todo sentido, tenga gobiernos y sociedades empobrecidas. Y no tiene mucho sentido. Uno tiene que seguir, termina entendiendo que en realidad hay empobrecedores, diría yo, ¿no? Hay gobiernos y multinacionales que sistemáticamente llevan a los países subdesarrollados a seguir en ese subdesarrollo y nunca poder llegar a desarrollarse. Y de alguna manera, lógicamente, don Salvador Allende, mira vos, tenemos justo la llegada de compañeros del socialismo de Morón. Qué bien. Hola, Matías. No quería interrumpir. Llegamos, no sé, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, nos quedamos para escuchar la charla. Está bien. No, y sumarse. Y sumarse, cómo no. Bueno, lógicamente don Salvador hizo cosas que a las políticas
en especial de Estados Unidos y de las multinacionales, no les eran interesantes, ¿no? Y lógicamente el gobierno de Richard Nixon, la CIA, hicieron lo suyo y terminaron en este derrocamiento del gobierno democrático de Chile. Ahora la pregunta es, si entendemos que esto sigue ocurriendo, si entendemos que los países subdesarrollados siguen siendo subdesarrollados, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué sería lógico e interesante poder realizar para que esto de alguna manera en algún momento termine, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos desde el Partido Socialista Auténtico tenemos propuestas. Una de las propuestas es el modelo social de la discapacidad, ¿bien? Y que viene de la mano del modelo social de la discapacidad, el ingreso básico universal. Carlos. Bueno, en cuanto al modelo social de la discapacidad, el ingreso básico universal, recordemos que una de las cuestiones que planteaba don Salvador Allende es de qué manera afecta a la pobreza estructural y las medidas que implementó en su momento. Lo primero, medio litro de leche para cada niño que va a la escuela. Y obviamente desde la derecha empezó a hostigarse al gobierno en aquel momento, porque, claro, los pobres para muchos o para algunos son pobres porque quieren ser pobres, no porque hay una estructura que los genera. Como bien marcó Rodrigo, ya Richard Nixon había jurado que iba a ahogar al gobierno de don Salvador Allende. Y entonces es acá cuando del PSA reflexionamos sobre estas cosas y decimos, a un pueblo se lo discapacita, porque la discapacidad se construye, la discapacidad no surge por generación espontánea. A un país se lo estrangula, se anula su soberanía. Y es desde ahí que nos parece y sentimos vigente la figura de don Salvador Allende. Para hablar un poco de estas realidades, está también acá Charlie Mendoza con nosotros, secretario de prensa del PSA, Prensa y Comunicación, de PSA Mar del Plata Batán. Así que te pasamos la posta, Charlie, para, en este marco más que libresco vivencial, porque de lo que se trata es de pasar estas cuestiones no solo por la cabeza, sino también por el corazón. Somos una integridad, somos una suma de cosas. Así que te pasamos la palabra, Charlie. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Sí, cuando hablas de lo que es el ingreso universal, que nosotros proponemos como idea para poder tratar de suplirlo con lo que sería hoy las asignaciones esas inventadas por estos gobiernos que te dan la asignación, pero si alguien te quiere dar un empleo, te dice sí, pero yo tengo la asignación, pero vamos a hacer empleo y la asignación la pierdo. Entonces siempre está la persona entre si me conviene trabajar o me conviene no trabajar y recibir un subsidio del Estado. La idea nuestra es tratar de que eso se vaya supliendo con el ingreso universal y poder que la gente pueda tenerlo, cualquier persona de cualquier edad, y también pueda tener la oportunidad de decir, bueno, mira, yo conseguí un trabajo de 4 horas porque puedo atender un kiosco en la casa de un amigo, pero ese amigo me va a poner en blanco y yo puedo seguir con lo que estoy haciendo a lo mejor por mi cuenta,
también puedo trabajar y darle una mano a mi amigo, pero también puedo tener una ayuda del Estado. Entonces, tratar de que eso se pueda llegar a implementar alguna vez. La idea nuestra de estar trabajando acá es para que eso en algún momento sea una realidad potencial y que todos podamos obtener ese beneficio, porque tengo amigos, yo quizás no, porque ya tengo 64 para 65 y no tengo quizás las oportunidades laborales que tiene otra persona que tiene mi pensión y que a lo mejor puede tener la oportunidad de tener un trabajo en blanco, con vacaciones, como es un trabajo en blanco, con todos los beneficios. Pero después dice, la pensión me la sacan al toque, cuando yo ingreso en blanco al mercado laboral. Pero el gobierno dice, no, después cuando vos decidas volver o te echen o quieras cambiar de trabajo, automáticamente la pensión la vas a volver a tener. Yo no lo sé. De hecho, ninguno de mis amigos nunca se lo propuso, porque tampoco tiene fe de que todas esas cosas que se comentan en los gobiernos de turno sean una realidad. O sea, con el ingreso básico universal sería distinto. Si yo voy acá, salgo de acá, voy al otro lado, veo mi campo laboral, qué es lo que más me conviene, por las horas, por el salario, por lo que me gusta, pero no pierdo ese ingreso universal, que es una de las cosas que nosotros traemos, y más con el tema de la discapacidad, que lo sabemos casi todos, las personas que tenemos una discapacidad, que tenemos muchísimos gastos. Quizás la persona que no tiene una discapacidad no lo sabe, pero el discapacitado tiene mucho gasto personal en su vida cotidiana. Entonces este ingreso universal daría como un respiro, como decir, bueno, yo esto lo tengo cubierto. Hago alguna otra cosita en casa y tengo 2 o 3, 4, 5, 6 horas en otro lugar, y también estoy insertado en la parte laboral, tengo mi jubilación, tengo mi obra social y estoy tranquilo, estoy en paz, estoy bien, puedo disfrutar de mi vida, cosa que hoy por hoy, siendo discapacitado o no siendo discapacitado, es prácticamente medio como imposible poder disfrutar de cosas tontas que todos queremos, ir un domingo a un lugar, con los chicos, con los nietos, pasear, tomarse 5 días de vacaciones, totalmente imposible. Y como estamos hoy por hoy, yo no lo veo que salgamos en la inmediatez, pero bueno, no por eso nos dejaremos nosotros como partido de seguir luchando como para que todo esto se haga una realidad a un futuro no muy lejano. En una entrevista que le hicieron a Salvador Allende, unas periodistas de derecha lo quisieron arrinconar, diciéndole que él atentaba contra la familia, si sus políticas servían a la familia, justamente parangonando estas cosas de patria y familia, ¿verdad? Y en relación a lo que Charlie está comentando, en relación a lo que Charlie comenta, Salvador Allende dijo, a nuestro gobierno le importa tanto la familia que lo que quiere es que los jefes de familia, padre, madre, puedan trabajar, pero además puedan disfrutar con sus hijos, no tengan que esclavizarse en el trabajo, porque eso es lo que termina desmembrando a la familia. Realmente Allende hizo una enorme denuncia de lo que es ese doble discurso, por eso nos parece que ver la figura de Allende hoy realmente nos ilumina para nuestras banderas de lucha. Cuando revisamos los archivos y recordamos de qué manera ya los documentos desclasificados de la CIA hablan abiertamente cómo promovían las huelgas, cómo promovían los boicots para voltear a ese gobierno. Hoy, bueno, contamos con la presencia, vino desde Buenos Aires el compañero Pablo Chanadian, que está también acá en la mesa con nosotros, y no vamos a hablar de datos, fechas, geopolíticas, que ya todos conocemos.
pero el papá de Pablo lo conoció al doctor Allende en una de estas circunstancias en las que trataban de voltear el gobierno de Allende. Así que, Pablo, te pasamos la palabra para que así hagas una semblanza de lo que tu viejo tantas veces te ha comentado. Sí, más que nada papá siempre le emocionaba contar esto porque fue recibido en la Casa de Gobierno sin ningún tipo de inconveniente por Allende, y la verdad, un hombre con todas las palabras, ¿no? Una persona muy, pero muy cristalina, y la verdad, papá nunca dejaba de recordar ese saludo con la mano, ese apretón de manos que para él le decía absolutamente todo. ¿En qué circunstancias fue? Esto fue porque mi tío, el primo de papá, Sarkis Armanukian, ellos tenían una empresa que transportaba legumbres en buques hacia Chile. Tenía que sortear todo el sur del país e ingresar por el cono sur. Bueno, ¿qué sucedió? Había paro en los puertos, habían tomas, había problemas, y bueno, la mercadería en 3-4 meses se echó a perder totalmente. Y debido a ese motivo, mi tío Sarkis le pidió a mi papá que lo acompañara para ver cómo podían solucionar la situación. Y bueno, ahí tuvieron la suerte de poder estar cara a cara con Allende, ¿no? Y la verdad fue una experiencia enorme, y él quiso solucionarlo personalmente, ese tema. Lo solucionó, pero bueno, obviamente mi papá siempre tuvo raíces socialistas, así que cuando se encontró con tal tamaña persona delante de él, la verdad no le cansaban las piernas con el temblequeo, porque no lo podía creer que estaba delante de él, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy, muy grata para él, y bueno, lamentablemente tuvo este final que la verdad también habla de una persona que tenía un coraje tremendo, ¿no? Porque hay que soportar parapetado este tipo de levantamientos, Seguramente gesto que deberían imitar muchos políticos y muchas políticas que han dejado la ética de la convicción y de la responsabilidad para manejarse desde la ética de la situación o de la conveniencia. Bueno, vamos a pasarle la posta a nuestro secretario general. Vamos a recordar antes que don Salvador Allende fundó el Partido Socialista junto a otros compañeros y compañeras en el año 1933, y que en 1935 ingresa a la masonería. Su abuelo Allende Padín había sido gran maestre de la masonería chilena, y esto también explica por qué él creía en una vía chilena al socialismo, es decir, llegar a una sociedad al socialismo por vía democrática, también por su compromiso y su formación en las logias de Chile, su formación masónica en defensa de las instituciones, y de ahí la curiosidad que despertó al principio la votación en Chile, y que hoy se sigue estudiando en las distintas universidades. Pero para redondear esto que intentamos hoy desarrollar, esta semblanza de don Salvador entre nosotros, le pasamos, como dije hace unos minutos, la palabra a Pablo Aceto, que es el secretario general del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. A mí me toca ser mayor, alguna vez me tenía que tocar, ¿no? Yo tenía 10 años, calculo. Sí, creo que 10 años, cuando fue lo del golpe. Un movimiento. Tengan en cuenta que antes
la información llegaba vía coaxil. Es bastante interesante, se vea todo en tiempo bastante real. Y la Argentina, por lo menos el ambiente, era justamente la inversa. En Argentina llegaba Perón. Eso dio digamos, después de lo del golpe en Chile y lo que fue por lo menos en Argentina, el regreso de Perón fue un cambio de clima completamente distinto. La expectativa eran, por supuesto, otras. Leyendo el diario de lunes, uno se da cuenta que fue todo un proceso. El regreso, por algo le permitieron regresar a Perón, por algo pasaron distintas cosas que terminaron en pocos años en lo que fue una dictadura que yo no sabría si decir que superó a la chilena. Recordemos que en Chile había estadio de fútbol donde se alojaba la gente sindicalista, incluso lo dice en Radio Magallanes, Allende, que él se quedaba a sufrir lo que iban a sufrir también sus seguidores, y así fue. Hay muchas historias trágicas de esa época que poco a poco la Argentina se fue acoplando a esa movida. Yo no me voy a poner a especular ahora de qué se trató el regreso de Perón, después de lo que fue el 69, el Cordobazo y todo eso. Sería por ahí especular mucho, pero la verdad que el proceso histórico fue alineado a lo que pasó en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Bolivia. Superadas estas etapas, ninguno fuimos lo mismo. Ni la Argentina fue la de esa Argentina complicada, problemática, con crisis, con Rodrigazo, con todo lo que ustedes quieran. Pero era una Argentina que no llegaba al 5% de pobreza. Era la Argentina que no tenía una deuda externa de 9.000 millones de dólares, refinanciada y al día. Eso lo había hecho Antonio Cafiero como ministro de Economía. Era una Argentina con un poder industrial que aún no fue superado a pesar de las décadas. Era la Argentina que fabricaba aviones, heladeras, autos. Esa Argentina desapareció, pasó a ser la Argentina de la deuda, la Argentina de la exportación de productos primarios, agudizada también en la década del 90, con muchos de los personajes que en su momento habían participado de esa dictadura, como por ejemplo Domingo Cavallo, que hoy es una persona a la cual se le busca consejo y todo eso, cuando en su momento como presidente del Banco Central nacionaliza la deuda externa privada, lo que debía Macri, lo que debía Bungibor, lo que debía Amalia Fortabá, pasó a ser deuda nuestra. Y esto me parece interesante recalcar, porque acá esto no, más allá de los discursos de que hay sectores retrógrados, pero acá es una cuestión económica, todo ha sido una cuestión económica. Destruir la economía chilena, destruir la economía argentina, destruir la economía brasileña. Recuerden cómo salimos todos después de las dictaduras. Y la Argentina que ha sido todavía la que más le ha costado y todavía no ha salido de esas crisis. Y este nuevo tiempo, este cambio que se está dando en el mundo, viene un poco como respuesta a eso de que lo que Carlos y Rodrigo destacaron, que es la potencias extranjeras metiéndose en las políticas interiores de los países.
como lo fue en la Argentina, como lo fue en Brasil, como lo fue en Uruguay, como en Paraguay y sensiblemente en Chile. Las políticas exteriores de los grandes países desarrollados, llámese Unión Europea, llámese, bueno, en ese momento no era Unión Europea, sí era Europa, con Reino Unido incluido, después empieza lo de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, su influencia en los países realmente fue altamente negativa por la influencia y por la respuesta, porque a la respuesta de la influencia extranjera viene la seguridad nacional, y la seguridad nacional, muchachos, lo puede todo. Cuando se empieza a plantar en respuesta a la intervención extranjera, que en ese momento era la Guerra Fría, Unión Soviética, mundo occidental, capitalista, la respuesta fue, de muchos sectores, la seguridad nacional, la defensa nacional. Y eso lo puede todo. Lo puede con 30.000 desaparecidos, lo puede con la supresión de sectores con una opinión distinta, los cuales eran todos tomados como o expresiones del mundo capitalista o del mundo comunista, con lo que se generaba el caos que incluso hasta hoy estamos viviendo, y se está viviendo en muchos lugares del mundo. Hay un movimiento, y esto lo quiero destacar, lo hacemos en nuestros programas, en el momento en la oportunidad que tengamos, porque me parece muy importante. Mario Masitelli también hizo una nota interesante sobre el tema, sobre esta nueva, este movimiento que se está dando en el mundo, que lo estamos viendo en África, pero también lo estamos viendo en Oriente, en Eurasia, en el sur de África, en el mismo América Latina, que es, por ejemplo, el tema de los BRICS. Y eso viene a traerle equilibrio al mundo. Nosotros los que peinan canas y los que ya no tenemos ni canas para peinar, vivimos una etapa quizás en la cúspide de lo que fue la sociedad occidental, ¿no? El estado de bienestar que se dio con las jornadas laborales, las vacaciones, distintas conquistas que no llegaron a todo el mundo, pero que marcó una etapa importante en lo que es el desarrollo, en lo que fue la elevación, por ejemplo, de la clase trabajadora. Y esto fue en contestación al mundo comunista, que competía con el mundo capitalista, y entonces, en ese equilibrio, los trabajadores de un lado y del otro salieron ganando. En Occidente se dio la movilidad social, y lo que era detrás de la cortina de hierro, encontramos con que el hijo de un carpintero o la hija de una costurera iban al espacio exterior. Esa fue, yo diría, la mejor etapa. Caída a eso, ese equilibrio, no nos fue mejor a ninguno. A ninguno. Ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos. Fíjense en lo que es la Unión Europea. 1 de cada 3 británicos está debajo de la línea de la pobreza. Recesión hace 6 meses en Alemania y sin solución de continuidad. ¿No? Recesión en Holanda. Y los levantamientos que se están dando en África en respuesta también a al saqueo constante de lo que son sus recursos naturales. Evidentemente, la pérdida de ese equilibrio le fue mejor sí a los 10 más ricos del mundo, a alguna multinacional, y eso es el equilibrio que viene a recuperar el BRICS, que tiene otra forma de relacionarse con los países, que es cuestionable, y mire, es cuestión de charlarlo. Ellos no se meten en los asuntos internos.
Eso puede ser cuestionable desde un punto o favorable desde el otro. A ellos no les importa si en Irán las mujeres andan con turbante, tapada, ese problema es lo iraní. Ahora, también, por otro lado, no te están generando golpe de Estado, no te están generando... Digo, son cuestiones que hay que ver cómo se desarrollan. Tampoco el mundo occidental, y lo estamos viendo en Polonia, por ejemplo, donde las diversidades sexuales se persiguen, incluso están marcados territorios. Entonces, en definitiva, es preferible por ahí que cada pueblo resuelva sus problemas en sus casas y a su manera, sin la intervención extranjera que termina generando esto de la defensa nacional y terminan viendo un movimiento de mujeres como una avanzada imperialista de Occidente, porque también pasa esto. Si vos te pones de un lado, vos estás viendo la revolución blanda en el otro. Cuando los países autónomamente y sin intervención extranjera van desarrollando su camino, los pueblos se acomodan. Nos hemos acomodado nosotros en muchos aspectos, se han acomodado gran parte de Latinoamérica. Hay que darle la oportunidad a cada país para que desarrolle su propia evolución sin injerencia extranjera. Como cuestiono eso, o podría ser cuestionable, también es cuestionable que la Unión Europea nos venga a traer a nosotros condiciones de producción verdes, como plantean ellos, cuando, por ejemplo, le plantean a Paraguay que el problema es el ganado por los gases, como si Paraguay fuera la que contamina el mundo, como si fuera Chile la responsable del calentamiento en los polos. Un verdadero disparate. Son los que contaminan y te vienen a traer recetado. Todo esto hace a ese mundo, y hay que explicarlo desde esta historia. Cuando las potencias, en definitiva, se dedicaran a los golpes de Estado de los países que querían desarrollarse autónomamente. Yo, la verdad, a este tiempo prefiero un BRICS que dice, miren, nosotros venimos a hacer negocio, los problemas de ustedes arréglenselo ustedes. Y la verdad que en la comparación de esa época que uno ha vivido y de esta época, me parece mucho más interesante, me parece mucho más inteligente y me parece bárbaro que los países se relacionen en función de sus negocios, de sus intereses económicos y que los problemas internos lo arregle cada país. Pero esto hay que explicarlo desde esta experiencia. Bombardeo en la Casa de la Moneda, bombardeo en la Casa Rosada, desaparecido en un lado, desaparecido en el otro. Y estamos hablando en números realmente que se escapa de la imaginación, sin hablar de las víctimas producto de la misma pobreza que generaron toda esta política. Hoy tenemos un mundo donde se está desarrollando con otros criterios, otro polo económico, otro polo de desarrollo. Y seguramente todos van a decir, mira, se juntan con los iraníes, se juntan con los de Arabia Saudita, se juntan con los sudafricanos, se juntan con los rusos. Esto tiene otra manera de pensar, bueno, que cada país arregle sus problemas. Porque cuando nos vinieron a arreglar los problemas nosotros, miren cómo estamos. Esto es un poco como el mensaje que queremos dar en relación a las expectativas que se dan, si se da cambio de gobierno o no. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero acá hay cuestiones que son que podemos estar a favor o en contra del gobierno. Eso es un tema aparte. Ahora, hay un camino que es muy interesante que se da ahora con el BRICS, que un poco pone equilibrio
pone un tope a lo que se ha venido desarrollando hasta ahora, que fíjense qué cosa extraña, aumenta el precio de dólar, la Argentina entra al BRICS y empieza a bajar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, de cómo un mercado chico del dólar blue te puede manejar el país, y lógicamente para ciertos sectores es poca plata, pero sirve la reflexión de lo que ha sido la caída del gobierno democrático de Chile, compararlo con lo que pasó en el resto de Latinoamérica, con estas nuevas políticas que son o que se exponen desde otro lado, donde todos trabajan, todos comercian y cada uno en su casa resuelve los problemas. Digo, esto también es interesante recalcarlo porque es una discusión que se va a venir, esto es claro, pero y esto no se entiende si no entendemos qué pasó con Salvador Allende, por ejemplo. Bueno, de ella, muchas gracias. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, y son 50 años, no es poca cosa. Ahora en Chile los expresidentes están firmando una carta democrática, pero la verdad es que, como bien marcó tanto Rodrigo, Charlie, Pablo, Chanadian, Pablo, nuestro secretario general, el tema es qué nos dice todo esto, qué nos dice la historia hoy. No se trata de recordar por recordar simplemente, sino de recordar, tomar conciencia. Y ahora que dijiste tomar conciencia, Charlie, quería recordar una de las palabras de... Para nosotros la revolución no es violencia, no es armas. Para nosotros